Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de taller de la carrera en este sistema de la Escuela Normal Superior número 10. Vamos a ir con esta unidad 1, Introducción a Informática, y uno de los conceptos fundamentales que deben manejar ustedes con futuros informáticos es el concepto de software. Software es algo intangible, es algo que no se puede tocar, no se puede agarrar, pero a la vez está en boca de todo, ¿sí? Porque hoy en día todo el tiempo estamos interactuando con software. Los software sí los podemos percibir, ya sea visualmente, auditivamente, inclusive con algunas sensaciones físicas. El software es un conjunto de programas, de rutinas, que se utilizan para manejar la computadora. La computadora acaba de aclarar que es un equipamiento que si no tiene software no sirve para nada, no tiene vida, no tiene actividad. Es como un televisor sin un servicio de cable, es como un celular sin el servicio de telefonía. Si tenemos ese aparato y no se puede conectar de alguna forma, no puede recibir información, no nos sirve de nada. Entonces, el software es el que va a manejar la computadora, que le va a dar vida y que va a permitir darle un uso. Por eso las computadoras que hoy en día conocemos son de uso general, de propósito de uso general. ¿Por qué? Porque cambiándole el software pueden hacer distintas tareas. Un software le sirve para hacer una tarea, cuando se cambia el software se puede realizar otra tarea. La designación de software viene de la palabra inglés, ¿sí? Y significa blando literalmente. Es algo que es opuesto al hardware, que sería todo lo duro, la ferretería. Una definición formal de software es la que encontramos aquí. Es el conjunto de programas de cómputos, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forma parte de la operación de un sistema de computación. Entonces algo más grande, más complejo, no es solamente el programita que está en ejecución, sino también que los procedimientos para usar el programa, las reglas que tiene el programa, la documentación, la ayuda y por supuesto los datos que le dan el funcionamiento. El software no se crea de la nada. Para crear software es un largo paso, unos largos procesos que se van produciendo. Y todo comienza por lo general con un problema. Hay un problema que se necesita resolver y a partir del problema que se necesita resolver viene la idea de una solución. La solución es expresada mediante lo que llamamos un algoritmo. Un algoritmo es un procedimiento sistemático para resolver un problema y llegar a una solución. Los algoritmos vienen del entorno matemático y también se aplican en ciencia de la computación. Otra definición de algoritmo es una lista bien definida, ordenada y finita de operaciones que permite hallar la solución al problema. Da un estado inicial y una entrada. O sea, cuando el problema empieza, va a tener una forma. El algoritmo va a tomar ese problema, va a hacer una serie de pasos y va a dar un estado final que va a permitir la resolución del mismo. Entonces, vemos allí en el gráfico aquí arriba, problema, solución. Por ese código estamos allí. La forma de representar los algoritmos en informática es mediante diagramas de flujos o pseudocódigo, como aquí vemos. Pueden ver a la parte superior un pseudocódigo. Este es un programa PCInt, tal vez ya lo conozcan, que permite escribir un pseudocódigo, inclusive probarlo, lo ejecutamos de alguna forma. Allí lo que estamos viendo es el tradicional hola mundo que tenemos que hacer siempre que empezamos a utilizar nuevos lenguajes de programación. Allí tenemos un proceso declarado que se llama hola mundo y una tarea que va a hacer la computadora que es escribir ese mensaje en pantalla. Y luego se finaliza el proceso. Como verán, la idea de un pseudocódigo es escribir en español o en el lenguaje nativo de la persona lo que la computadora tiene que hacer. La definición no es perfecta, no es totalmente exacta, porque por lo general las computadoras necesitan mucho más información para poder funcionar. Las computadoras tienen que tener los datos muy precisos para poder funcionar. La parte inferior, aquí vemos también el algoritmo Hola Mundo, pero en un diagrama de flujo. Entonces, allí vemos unos gráficos que dicen el inicio del programa, la definición del programa, y en el medio una salida por pantalla en la cual está el Hola Mundo. Ya en la carrera, en la materia de programación, ustedes van a estudiar un poco más de esto, por supuesto, tienen todo el año para aprenderlo. Del algoritmo se va a derivar el programa. Una vez que el algoritmo está hecho, está definido, se puede programar. Luego vamos a ver cómo se programa. El programa es el resultado de obtener el algoritmo. El algoritmo es una secuencia de instrucciones escrita en un modelo. El programa es las instrucciones escritas en un lenguaje entendible por la computadora y los seres humanos, para empezar. Porque los seres humanos no hablamos igual que la computadora, utilizamos lenguajes hablados, español, inglés, etc. Y usamos sistemas numéricos que suelen ser decimales.
Y en las computadoras es todo binario, o sea, lo único que la computadora entiende es el sistema numérico binario. Bien, entonces, un programa definiéndolo se puede decir así. Puede dividirse en varios subprocesos describibles mediante rutinas e instrucciones. Un programa tiene dos formas, como lo que estaba diciendo recién. Un código fuente, que es lo que entendemos nosotros los desarrolladores de software, no todo el mundo, pero sí los que estudiamos programación podemos entender un código fuente, y el código ejecutable que es únicamente entendible por la computadora. Entonces, dando por finalizada esa parte ahí, desde el algoritmo vamos a obtener el programa. Pero para eso hay que escribirlo y hay que hacer un largo proceso de escritura que, bueno, suele ser hoy uno de los temas más importantes en el mundo, el desarrollo de software. Una carrera que está en alta. Nuestro siguiente concepto viene por un programa muy importante que tiene que estar en toda computadora. Sin este programa, ninguna computadora funciona. Y sin este programa, ni se puede poner otro programa. Todo computadora funcionar necesita un sistema operativo. Un sistema operativo va a organizar el hardware de la computadora, va a organizar todas las funcionalidades, va a controlar su seguridad, va a optimizar su proceso, va a administrar todos sus recursos para poder funcionar. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a utilizar una computadora, cuando agarramos el celular y estamos tocando la pantallita, es el sistema operativo el que está recibiendo todas esos gestos que estamos haciendo, esas interacciones que estamos logrando, y él la está destinando, enviando hacia el software que uno está queriendo utilizar. Por ejemplo, si simplemente yo estoy aquí en la cámara grabándome, el sistema operativo es el que está recibiendo el video a través de la cámara. Y el sistema operativo luego redirige al software con que grabo el video. ¿Entienden eso? O sea, el sistema operativo siempre está en el medio de todos. Entonces, definiendo rápidamente. El sistema operativo es un conjunto de programas que controla y gestiona el recurso ordenador, como dije recién. El monitor, el teclado, el mouse, la conexión de red, todo está controlado por el sistema operativo. Si el sistema operativo no tiene definido la situación de un hardware en su sistema, ese hardware es como que no existiera. Y alguna vez le habrá pasado que conecta un dispositivo y ese dispositivo no se puede utilizar porque el sistema operativo no lo reconoce. El sistema operativo funciona entonces de interfaz entre software y hardware. La palabra interfaz quiere decir que es una especie de medio conexión. Él va a ser intermediario entre ambos. Y su principal función es asignar los recursos para que el ordenador funcione esperablemente de forma eficaz. Ahí tengo unos logos de algunos sistemas operativos, Windows, Linux y Macintosh iOS. Hay más en celulares, podríamos agregarle Android, pero estos que están aquí son los que se utilizan normalmente en la PC. Después los sistemas operativos, los software que suelen utilizar todos los usuarios, se llaman llamados software de aplicaciones. La colección es muy amplia, básicamente la mayoría de los 99% de los software que existen en el mundo son software de aplicaciones. Son software que permiten realizar una tarea. Pueden ser muy simples, que hacen una sola cosa, que es muy común en los celulares, las apps, que hacen una o dos cosas, o pueden ser muy complejos, como los software de oficina o software de gestión comercial que se utilizan en las computadoras, que pueden tener cientos de tareas. Los juegos son software de aplicaciones, los navegadores de internet son software de aplicaciones, los mensajeros son aplicaciones, en fin. Todo lo que tiene que para realizar una tarea es una aplicación. Y esto permite que básicamente el usuario pueda realizar un trabajo. Ahí vemos algunos iconos de algunas aplicaciones. Tenemos a Word, tenemos el lector de PDF, tenemos el Skype, ¿sí? Y algunos otros programas, el Spotify, ¿sí? Con sus iconitos. La mayoría del mundo de software, del movimiento de software en dinero, es a través de los software de aplicaciones. Bien, y a lo que a nosotros nos interesa como software es el uso de los lenguajes de programación. Usted básicamente entra en una carrera como esta para poder aprender a desarrollar software. Y como desarrollador de software, uno de los software más importantes a utilizar son los lenguajes de programación. No solamente se desarrolla con lenguajes de programación, se necesitan también otras herramientas, por ejemplo, para poder controlar la productividad, para poder comunicarse en equipo, para poder documentar las tareas, pero el lenguaje de programación son la fuente de todo, es lo más básico. Entonces, un lenguaje de programación es un lenguaje formal, tal así como el español, como el inglés, que es un lenguaje formal. Ahora, este lenguaje formal está pensado en darle instrucciones a la computadora. Entonces, le proporciona al programador la capacidad de programar una serie de instrucciones o secuencias
de órdenes en forma de algoritmo. ¿Vieron que hablábamos ya de los algoritmos? Bien, la secuencia de pasos definida que le hacíamos en el pseudocódigo y en flujo. Bueno, ahora mediante el lenguaje de programación lo podemos volcar eso a la computadora. Y allí le vamos a poder dar órdenes. O sea, vamos a poder controlar el comportamiento físico y biológico de una computadora. Con el fin de obtener un resultado, de que la computadora haga una tarea, que manipule los datos para obtener información. Punto aparte con esto es que los lenguajes de programación, la mayoría están escritos en inglés. Y lo que quiero decir con esto es que es muy importante que estudien inglés. No necesitan tener un nivel de inglés alto como para hablar, pero sí es importante que adquieran rápidamente un nivel básico para poder entender lo que leen y luego puedan avanzar a un intermedio para poder ver videos, por ejemplo, o inclusive producir material de documentación en inglés si es que piensan trabajar para el exterior. Ahí en un grafiquito estamos viendo, por ejemplo, un lenguaje de programación, ¿sí? Típico así, muy similar a este PHP, donde tenemos palabras todas en inglés, cómo se va trabajando. Tampoco hay que tener tanto miedo, porque hay gente que tiene una especie de Englishfobia. Dentro de todo, no son tantas las palabras, cuando tenemos que aprender 4000 palabras. Los lenguajes de programación pueden tener muchas palabras, ¿sí? Un lenguaje de programación, por ejemplo, como Java.net, fácilmente deben tener 5000 instrucciones, tal vez más. Nadie sabe todas, por supuesto, esto. Uno se mueve en un ámbito de una serie de cantidad de instrucciones dadas, tal vez unas 100, y cuando va necesitando hacer una tarea diferente, más compleja, bueno, allí va a estudiar otras instrucciones que necesite para ser utilizada. Un complemento que solemos tener los desarrolladores de software son las bases de datos. Las bases de datos también son software, son programas, pero que están dedicados a organizar la información. Las bases de datos también se pueden programar, suelen tener un lenguaje de programación, el más importante es SQL, y básicamente ellos hacen todo el trabajo muy tedioso de administrar los datos. Administrar los datos puede ser muy complejo, persistirlos, o sea, dejarlos guardados en un medio de almacenamiento, recuperarlos de forma óptima sobre todo, puede ser muy complejo y muy difícil. Antiguamente, en los primeros años del desarrollo de software, los datos se guardaban sin una base de datos, sino que directamente desde un lenguaje de programación. Eso hoy en día es inviable, es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, no es óptimo, por lo cual hoy en día se utilizan bases de datos. Así que por lo general los desarrolladores de software trabajan en dos grandes ámbitos, con lenguajes de programación y con base de datos, programándola o administrando la base de datos, porque también administrar una base de datos es una fuente de ingreso. Bien, para definir rápidamente aquí, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados para un uso sistemático, almacenados sistemáticamente para un uso posterior, que es lo más importante, que los datos puedan ser guardados y puedan ser recuperados de forma rápida, ¿sí? Tengo datos de un cliente, los guardo en una tabla, la tabla va a estar organizada como vemos allí en el ejemplo, como ven aquí, perdón, código, nombre, dirección, la actividad que hace, ¿sí? Y se va así organizando en lo que es fila de columnas, es la forma de representar los datos. Luego existen instrucciones que permiten recuperar esto rápidamente, entonces yo por ejemplo le puedo decir, mostrame todos los clientes que estén del rubro textil y automáticamente vamos a obtener allí los del cliente de código 2 y código 3. Bien, ahora, todos los datos que hablamos antes y todos los programas que hablamos antes residen en lo que se llama un archivo. Un archivo es una secuencia de bytes almacenadas en un medio persistente. Cuando digo persistente quiero decir que se mantiene en el tiempo, que no se va a borrar cuando falte la energía. Por supuesto se puede borrar ante una falla de hardware o tal vez una bomba o algo así. Entonces, los datos se van a mantener en ese medio persistente y durante su tiempo de vida útil van a ser recuperables. Los archivos son muy importantes porque organizan la información que generamos los usuarios. Y hasta digo usuarios en esta forma así hasta los programadores. Cuando escribimos un programa, ese programa también reside en uno o varios archivos según necesitemos. Lo importante de saber de los archivos ahora son dos cosas. Como dije anteriormente, es que pueden contener datos, que pueden contener programas. Y que según la extensión que tenga el nombre, es los últimos caracteres que se encuentran después del punto, se puede saber de qué tipo es el archivo, o sea, cuál es su contenido. Si ese archivo es de tipo ejecutable,
van a poder encontrarlo, que es .exe o .com. Ahora, por ejemplo, si ese archivo es un de sonido, va a ser un BMA o puede ser un WAV, ¿sí? Si es un texto, puede ser un doc, un PDF. Si es una película, puede ser un MOV, ¿sí? Y así. Entonces, con esa extensión uno va entendiendo de qué tipo de archivo. Por supuesto que esto no es mucho problema tampoco porque los sistemas operativos llevan un registro de las extensiones, entonces los sistemas operativos son capaces de reconocer el programa que va a utilizar ese archivo mediante la extensión. Y esto es otra definición, o sea, la extensión define qué programa va a usar el archivo. Entonces, cuando yo hago un archivo dentro de un procesador de texto como Word, él genera un docx, ¿sí? Si yo voy y abro un docx, el sistema operativo sabe que automáticamente tiene que abrir el Word para poder mostrarme ese archivo, para poder utilizarlo. Muchas veces, algunos tipos de archivos pueden ser vistos por muchos programas, como el PDF, por ejemplo, puede ser visto con el Acrobat Reader, puede ser visto con el mismo Word, puede ser visto en un navegador, en fin, el Foxy Reader, ¿sí? Hay varios programas. Ni hablar de los de multimedia, o sea, un MP4, por ejemplo, se puede abrir con una infinidad de programas de video, inclusive en algunos programas de audio también se pueden abrir. Y para cerrar nuestro capítulo de software, muy rápido que vinimos aquí, tengo que hablar de la licencia de software. Esta parte es importante porque los software no es que se tiran al aire y caen donde caen y se lo usa como se usa, ¿sí? Los software tienen una protección por lo general que permite definir cómo va a ser utilizado. A veces también esa licencia lo que dice es liberación. Entonces, la licencia de software es un contrato entre quien fabrica el software y en quién lo va a utilizar. Y esa licencia le dice cómo lo puede utilizar. Por ejemplo, si los software propietarios, por lo que da la licencia, dice que después de pagarse el software, el usuario lo puede utilizar en una computadora o en 3 computadoras o entre 5 integrantes de la familia, por así decirlo. En los software libres es muy común que el usuario pueda simplemente tomar ese software, puede copiarlos a otro usuario y todos los pueden utilizar. Y también, por ejemplo, esas licencias suelen incluir la posibilidad de que sea modificado el software. ¿Por qué? Porque suelen venir con el código fuente del lenguaje de programación. Entonces uno puede tomar y, sabiendo desarrollar adecuadamente, también le podría agregar. La licencia me prohíbe, por ejemplo, la copia o me permite la copia. ¿Sí? Me permite el uso de cierta forma o me niega el uso de cierta forma. ¿Tá? Eso es lo que permite la licencia. La licencia no se aplica a todo lo que es software, o sea, se aplica no solamente a los programas, sino se aplica a los datos, se puede aplicar a, si hablo de datos, puedo decir archivos de texto, sobre todo imágenes, videos, ¿sí? Entonces, básicamente todo lo que se digitaliza suele tener una licencia de software para permitir o limitar su uso. Bien, con esto hicimos una rápida introducción a lo que es software y en el siguiente video vamos a hablar un poquito de redes para seguir con lo que es introducción informática.